Esa parte de la casa no se había sentido como de Eustace durante mucho tiempo. En los papeles seguía siendo suya, una casa de 2 pisos en la tranquila calle Cedar, con un pequeño jardín, una valla blanca y el roble que su esposa Marta había plantado años atrás. Pero en realidad solo su pequeño dormitorio y la cocina en las primeras horas de la mañana seguían sintiéndose suyos. El resto pertenecía a su hija Cassidy y a su esposo Waldo. Sus risas llenaban la sala. Sus discusiones resonaban en los pasillos y sus amigos entraban y salían como si él no existiera. Eustace Belchour, de 64 años, inspector de edificios jubilado, viudo y padre, se había vuelto poco a poco invisible en su propio hogar. Cuando Marta vivía, la vida tenía ritmo y calidez. Ella se preocupaba por todo: las encimeras limpias, las noches tranquilas, las pequeñas notas junto a la cafetera. Desde su muerte hacía 5 años, el silencio había sido la única compañía de Eustace. Luego Cassidy devolvió la vida a la casa, o eso creyó él. Pero después de casarse con Waldo, esa vida se transformó en algo ruidoso y descuidado. Waldo era más joven, alto, con el cabello despeinado, tatuajes en los brazos y la confianza de quienes viven soñando. Trabajaba en un centro de atención telefónica, pero siempre hablaba de triunfar con su banda. Eustace le había ofrecido ayudarles a comprar su propio lugar, pero Cassidy se negó, diciendo que no estaban listos para establecerse. Así que Waldo se mudó y las cosas empezaron a cambiar. Eustace les dio espacio, aunque ese espacio para él se hacía más pequeño cada día. Ya no encendía el televisor del salón porque siempre estaba ocupado. Esperaba hasta tarde en la noche para usar la cocina. Incluso su pequeña radio del dormitorio permanecía apagada la mayor parte del tiempo porque no quería molestarles. Una noche durante la cena, la tensión silenciosa en el aire se sentía como polvo pesado. Cassidy estaba frente a él mirando su teléfono con el plato intacto. Eustace la observó un momento, recordando cómo solía hablar sin parar de sus días en la escuela, cómo una vez lo llamó su héroe. Ahora apenas lo miraba. «Cassidy», dijo suavemente, «necesitamos hablar de la factura de la luz. Este mes casi se ha duplicado». Ella murmuró sin levantar la vista. «Págala, papá». Su paciencia se agotó. «Cassidy, por favor, guarda el teléfono mientras hablamos». Ella suspiró. «¿Por qué?» «No es gran cosa. No se trata del dinero», dijo. «Se trata de no desperdiciar. Tú y Waldo dejan todo encendido. Las luces, los ventiladores, el aire acondicionado. Es una falta de cuidado». Finalmente lo miró, los ojos marrones llenos de irritación. «Papá, esto no es los años 80, todo el mundo hace eso. Te preocupas demasiado». «No todo el mundo», respondió con calma. «Y el grifo del baño sigue goteando». Waldo prometió arreglarlo. «Está ocupado», contestó con aspereza. «Tiene trabajo y ensayos con la banda. Tú podrías arreglarlo, ¿no? Estás jubilado». Él dejó el tenedor despacio. «Ya lo intenté, ¿recuerdas? Pero tu esposo dijo que me estaba entrometiendo». Cassidy cruzó los brazos. «Cambiaste las bisagras de la puerta sin consultarlo». «Las cambié porque chirriaban cada vez que abríamos la puerta», dijo con voz suave pero cansada. «Cassidy, ustedes viven como si no hubiera mañana. Solo quiero que sean responsables». Ella se recostó en la silla rodando los ojos. «No lo entiendes, papá. Trabajaste toda tu vida y aún vives con miedo. Waldo y yo queremos vivir ahora, no esperar a ser viejos para ser felices». El corazón de Eustace se hundió. «Yo también viví el presente», respondió. «Pero tu madre y yo planeamos para que nunca te faltara nada. Tienes esta casa gracias a eso». «Ahí está otra vez», dijo ella con dureza. «Tu casa. Nunca nos dejas olvidarlo». Él la miró sin palabras durante un momento. «No quise decirlo así. Solo quieres control», lo interrumpió. «Waldo dice que no soportas que vivamos diferente». Eustace miró su rostro tan familiar y a la vez tan distante. «Eso no es cierto», susurró. «Solo intento ayudar». «Entonces deja de recordarnos que este es tu lugar», dijo fríamente, levantándose con el plato en la mano. «Somos adultos. No necesitamos tus sermones». El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, dejándolo solo con el tic-tac del reloj. Permaneció en silencio un largo rato, mirando la silla vacía frente a él. Afuera, el roble se balanceaba con el viento suave. Marta solía decir que el árbol era un símbolo de paciencia, que el crecimiento venía con el tiempo y el cuidado. Ahora solo le recordaba que las raíces podían seguir fuertes incluso cuando las ramas se separaban. Se levantó despacio, sintiendo la rigidez en sus rodillas, y salió al porche. El aire era fresco y traía el eco lejano de la música desde arriba. A través de la ventana podía ver las luces encendidas en la sala, su sala, pero no entró. Se sentó en el escalón del porche, respirando el aire nocturno, dejando que la soledad se sentara a su lado en silencio. Esa noche, Eustace no pudo dormir. El tic-tac del reloj en su mesita sonaba más fuerte que de costumbre,
resonando en el silencio de la pequeña habitación que se había convertido en su mundo. Miró el techo, pensando en las palabras de Cassidy, cada una cortando más profundo mientras las repetía en su mente. Solo quieres control. ¿De verdad eso era lo que ella creía? Nunca había querido control, solo paz, responsabilidad, un poco de respeto. Pero últimamente cada palabra que decía parecía convertirse en una discusión. Cerca de la medianoche, risas lejanas llegaron desde arriba, seguidas por el golpe sordo de la música. Waldo debía estar mostrando otro de sus videos a los amigos. Las risas crecieron, despreocupadas, jóvenes. Eustace se giró de lado, presionando la almohada contra su oído. El sueño no llegaba. Cuando el amanecer finalmente tocó las cortinas, se levantó en silencio, cuidando no hacer ruido. El suelo crujió bajo sus pies mientras caminaba hacia la cocina. Se sirvió café, el único momento de calma que aún le pertenecía. Fuera de la ventana, el roble brillaba bajo la suave luz de la mañana. Marta amaba esa vista. Casi podía oír su voz diciéndole que tuviera paciencia, que siguiera siendo amable, pero la paciencia empezaba a parecerle debilidad. Se sentó a la mesa, bebiendo lentamente, cuando Waldo entró tambaleándose con una bata, el cabello despeinado, tarareando una melodía. «Buenos días, viejo», dijo Waldo bostezando. Abrió la nevera, tomó la leche y bebió directamente del cartón. Eustace no dijo nada. «¿Cassidy todavía duerme?», preguntó al fin. Waldo asintió. «Sí, estuvimos despiertos hasta tarde editando. El video de la banda sale esta semana. Es una gran oportunidad para nosotros». «Eso es bueno», respondió Eustace en voz baja, aunque había escuchado esa promesa una docena de veces antes. Waldo se apoyó en la encimera sonriendo. «Ah, por cierto, esta noche vamos a invitar a algunos amigos. Solo una pequeña reunión». El estómago de Eustace se tensó. «¿Otra fiesta?». «Relájate», dijo Waldo riendo. «Ni lo notarás. Solo amigos, quizá algo de música». Quiso decir que no, pero ¿de qué serviría? Cassidy siempre apoyaría a Waldo. «De acuerdo», respondió finalmente con voz apagada. Cuando cayó la noche, Eustace preparó una cena sencilla para sí mismo y se retiró temprano a su habitación. Para las 9 la casa estaba viva de ruido. La música retumbaba desde los altavoces, las copas chocaban, la gente hablaba a gritos. Se sentó en su cama con un libro en la mano, aunque no leyó una sola línea. De vez en cuando las risas eran tan fuertes que hacían temblar la puerta. En un momento alguien abrió su habitación por error, una chica con brillantina en las mejillas y una bebida en la mano. «Uy, habitación equivocada», dijo entre risas y se fue sin disculparse. Eustace suspiró, cerró el libro y esperó a que la noche terminara. Cuando por fin lo hizo, el suelo estaba pegajoso por la cerveza derramada, el fregadero lleno de platos sucios y el aire pesado de humo. Cassidy y Waldo ya se habían ido arriba. Eustace se quedó en la sala, observando el desastre. La mesa de roble que él y Marta habían comprado con sus primeros ahorros tenía un nuevo rasguño en la superficie. Tomó un trapo y empezó a limpiar, en silencio, con movimientos lentos y metódicos, hasta que no quedó ni una botella ni una miga. Le dolía la espalda, pero no se detuvo hasta dejar el piso impecable. No era orgullo ni costumbre, era dolor disfrazado de orden. A la mañana siguiente, Cassidy lo encontró en la cocina. «Papá, no tenías que hacer todo eso», dijo con voz somnolienta. «Alguien debía hacerlo», respondió sin mirarla. «Íbamos a limpiar después», dijo ella en voz baja. «Siempre dices eso», murmuró él. Ella frunció el ceño, pero no respondió. El día transcurrió en silencio. Eustace arregló una puerta del armario, cortó el césped y dobló ropa que nadie agradeció. A la hora del almuerzo, Waldo bajó tarareando de nuevo, mirando su teléfono. «Anoche fue una locura», dijo sonriendo. A todos les encantó el ambiente. «Deberíamos hacerlo más seguido». Eustace guardó silencio. Quiso decir que la casa no estaba hecha para tanto ruido ni fiestas, que a Marta no le habría gustado. ¿Pero para qué? Ya se había convertido en la voz no deseada de la prudencia. Esa tarde, cuando Cassidy regresó del trabajo, Eustace intentó hablar con ella otra vez. «Cassidy», comenzó, «tenemos que hablar de los gastos. La tarjeta de crédito está...». «No esta noche, papá», lo interrumpió dejando el bolso. «Tuve un día largo». «Lo entiendo», dijo en voz baja, «pero las cosas se están poniendo serias». Recibí otro aviso por correo. «Nosotros lo solucionaremos», respondió rápido. «Waldo tiene nuevas oportunidades. Solo danos tiempo». Quiso preguntar qué oportunidades, pero su tono dejó claro que la conversación había terminado. Más tarde esa noche, mientras pasaba frente a la sala, la oyó hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa. «Él no entiende, mamá no lo habría dejado vivir así. Waldo lo intenta, pero papá no para de quejarse. A veces desearía que simplemente se fuera». Las palabras dolieron más que cualquier cosa que le hubiera dicho en persona. Se quedó inmóvil en el pasillo, el corazón pesado, la respiración contenida. Ella no sabía que él estaba ahí, escuchando.
Durante un largo momento permaneció en las sombras mirando la escalera, cada peldaño pareciendo una barrera entre ellos. Cuando ella terminó la llamada y se giró, él retrocedió silenciosamente hacia su habitación. Se sentó en la cama mirando el suelo. El roble afuera se mecía suavemente con la brisa nocturna, igual que la noche en que había enterrado a Marta bajo sus raíces. Era la única parte del mundo que aún se sentía como familia. Susurró en la oscuridad. Tal vez tenga razón. Tal vez ya no pertenezco aquí. Eustas se despertó temprano a la mañana siguiente, pero esta vez el silencio se sentía más pesado que nunca. Se sentó al borde de la cama, observando las líneas de luz que se filtraban entre las cortinas. Las palabras que había escuchado de Cassidy la noche anterior seguían repitiéndose dentro de él una y otra vez, hasta que dejaron de sonar como una frase y empezaron a sentirse como una verdad. A veces desearía que simplemente se fuera. Juntó las manos y respiró despacio, tratando de calmar el dolor en el pecho. Durante años había construido su vida alrededor de ser necesario. Por Marta, por Cassidy, por la casa misma. Ahora comprendía que ya no lo necesitaban. Tal vez incluso estorbaba. Abajo, el leve olor a pan tostado quemado venía de la cocina. Escuchó la risa despreocupada de Waldo y luego la voz suave de Cassidy siguiéndola. No sabían que él estaba despierto. Permaneció sentado escuchando y por un momento pensó en lo extraño que era que una casa pudiera albergar a 3 personas y aún así sentirse más sola que una habitación vacía. Cuando por fin bajó, Waldo estaba comiendo cereal directamente de la caja. «Buenos días», dijo con pereza. Eustace asintió y se sirvió café. Cassidy lo miró de reojo, pero enseguida apartó la vista. Pensó en decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atragantaron como cristales. Después del desayuno, Waldo tomó su guitarra y salió, hablando de una reunión para un concierto. Cassidy puso su taza en el fregadero y cogió su bolso. «Llegaré tarde esta noche», dijo sin emoción. «Tenemos horas extra». Quiso desearle un buen día, pero ella ya había salido por la puerta. Cuando el silencio volvió, caminó por la casa despacio, notando lo diferente que se veía ahora. Las paredes del pasillo estaban cubiertas con pósters y cuadros baratos que no eran de su gusto. Los muebles se habían movido, las cortinas cambiadas, incluso las viejas tazas de té de Marta habían desaparecido de los estantes. Las había guardado envueltas en papel periódico, pero Cassidy dijo que hacían que la casa pareciera demasiado vieja. Cada rastro de Marta había sido apartado, igual que él. Al mediodía decidió salir a caminar. El aire de octubre era fresco y el vecindario olía a hojas caídas. Pasó frente a casas donde las cortinas ondeaban y las risas se escapaban por las ventanas abiertas. Todos parecían tener un lugar, un ritmo, una familia que encajaba. Se preguntó cuándo había dejado de encajar en la suya. Llegó al parque al final de la calle y se sentó en un banco frente al estanque. Los patos flotaban perezosamente sobre el agua. Los observó largo rato dejando que la calma lo envolviera. Recordó cuando venía allí con Cassidy de niña, alimentando a los patos con migas de pan, escuchando su risa cada vez que se acercaban demasiado. Esos recuerdos se sentían a la vez cercanos y lejanos, como mirar a través de un cristal hacia un mundo que ya no existía. Después de un rato, sacó la billetera y miró la foto doblada que siempre guardaba. Cassidy con 6 años sobre sus hombros, Marta a su lado con la mano en su brazo. Todos parecían tan felices, tan seguros los unos de los otros. Guardó la foto con cuidado. Tal vez era hora de dejar de vivir en el pasado. Cuando regresó a casa, el buzón estaba lleno otra vez. Entre las cartas había un sobre con su nombre escrito claramente. Dentro había un documento del antiguo fondo de pensiones de su difunta esposa. Lo había olvidado por completo. No era mucho, pero suficiente para hacerlo pensar. Esa tarde Cassidy llegó cansada apenas mirándolo. «¿Cómo estuvo el trabajo?», se preguntó con suavidad. «Largo», murmuró quitándose los zapatos. «Quizás salgamos más tarde con amigos». «¿Tú y Waldo?», preguntó él. Ella asintió subiendo las escaleras. Eustace se sentó en su silla junto a la ventana, mirando cómo la luz se apagaba afuera. No encendió el televisor ni la radio. En cambio escuchó, los pasos arriba, el leve murmullo de una vida que ya no lo incluía. Cerca de las 9 los amigos de Waldo llegaron otra vez. La casa se llenó de risas, charlas, música. Eustace permaneció en su habitación cerrando la puerta. Ya no sentía enojo, solo cansancio. Cuando llegó la medianoche y el ruido seguía, tomó su abrigo y salió en silencio. La calle estaba tranquila bajo el resplandor de las farolas. Caminó hacia el roble, cuyas hojas brillaban plateadas bajo la luna. Tocó su corteza áspera y susurró. «Has visto todo, ¿verdad?». Por un momento imaginó a Marta sentada a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, su sonrisa suave y llena de comprensión. Permaneció allí mucho tiempo, respirando el aire fresco.
Cuando finalmente regresó a la casa, la fiesta seguía. Nadie notó su regreso. Entró en su habitación, se sentó en su escritorio y abrió un cuaderno viejo. Por primera vez en meses comenzó a escribir. No era mucho, solo pensamientos, pequeñas notas sobre cosas que quería hacer, lugares que tal vez visitaría, reparaciones que podría hacer si algún día volvía a tener un lugar propio. Cuando dejó el bolígrafo sobre la mesa, sintió algo que no había sentido en años: calma. Se dio cuenta de que si realmente quería paz, tendría que crearla por sí mismo. Tal vez irse no sería una huida, sino la única manera de volver a vivir. Apagó la lámpara y se recostó, escuchando la música amortiguada que se filtraba por el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó fácilmente. Los días siguientes pasaron en una tranquila repetición. Eustace se mantenía ocupado reparando lo poco que aún estaba bajo su cuidado. La barandilla del porche, la puerta del armario que chirriaba, la baldosa suelta junto al fregadero. Se movía más despacio que antes, pero sus manos aún recordaban la firmeza del trabajo. Eso le daba propósito, aunque nadie lo notara. Cassidy apenas le hablaba, salvo por breves comentarios sobre la compra o el correo, y Waldo lo trataba como un mueble que respiraba. La mayoría de las tardes, Eustace se sentaba junto a la ventana, en la misma silla donde Marta solía bordar, y observaba la calle. La vida afuera parecía pacífica. La gente cortaba el césped, los niños jugaban, los vecinos se saludaban. Dentro, la casa estaba llena de ruido pero vacía de calidez. Empezó a escribir listas en su cuaderno. Cosas que necesitaría si se mudaba, lugares que podría alquilar, nombres de pueblos pequeños donde el aire sería más tranquilo. No se lo contó a nadie. Quería planear en silencio, sin preguntas ni discusiones. Al principio, la idea de irse le dolía profundamente. Aquella casa contenía cada parte de su historia. La risa de Marta, los primeros pasos de Cassidy, los cumpleaños, las noches tranquilas junto al fuego. Pero últimamente esos recuerdos se sentían atrapados bajo capas de ruido y descuido. Tal vez soltar era la única forma de honrar lo que alguna vez fue. Una tarde, mientras limpiaba el ático, Eustace encontró una vieja caja con las pertenencias de Marta. Dentro estaban sus libros de recetas, una bufanda que solía usar y un sobre descolorido con boletos de lotería. Sonrió débilmente. Ella solía comprar uno cada mes, bromeando con que algún día ganarían y viajarían por el mundo. Tomó uno entre los dedos, era de hace años, los números apenas visibles. Los dejó a un lado guardando el sobre como un pequeño recuerdo, sin saber que la vida tiene una forma extraña de cerrar círculos. Esa misma tarde, mientras leía abajo, Waldo llegó con unos altavoces nuevos. «Los voy a probar esta noche», dijo alegremente. Eustace suspiró. «Tal vez no tan alto. Es tarde». Waldo sonrió. «Relájate, viejo, sobrevivirás». El estruendo comenzó poco después, haciendo vibrar el suelo hasta que las tazas tintinearon en el armario. Eustace apagó la lámpara y salió al porche. El cielo estaba despejado, el aire fresco y las hojas del roble susurraban suavemente. Se quedó allí hasta que el ruido se desvaneció, pensando en cómo la paz parecía existir solo fuera de sus paredes. A la mañana siguiente visitó la pequeña cafetería cerca del parque. La mujer del mostrador, Ana, lo saludó con una sonrisa. También era mayor. El cabello gris recogido con cuidado, los ojos amables. «Hace tiempo que no lo veía, señor Belchur», dijo. «He estado ocupado», respondió él con una sonrisa leve. Hablaron unos minutos sobre el clima, sobre lo rápido que pasaba el año. Fue la primera conversación real que tenía en semanas. En su camino de regreso pasó frente a la tienda del barrio y vio el cartel brillante de la lotería en la ventana. Por alguna razón se detuvo. No compraba un boleto desde los días de Marta. Pero algo dentro de él se movió. Una quieta intuición, tal vez nostalgia. Entró, entregó unos billetes al dependiente y compró uno. Lo guardó en el bolsillo y se olvidó de él el resto del día. Al volver a casa, Cassidy estaba en el sofá mirando su teléfono. «¿Dónde estabas?», preguntó sin mucho interés. «Solo salí por café», dijo él. «Deberías avisarnos cuando sales», añadió ella. «Waldo se preocupa». Eustace sonrió ante la ironía, pero no respondió. Más tarde preparó la cena para los tres, aunque solo él se sentó a comer. Los otros tomaron sus platos y subieron. Escuchó sus pasos y risas desvanecerse arriba. Luego miró la sala vacía. La silla de Marta estaba frente a él, pulida pero sin usar. Levantó su vaso levemente hacia ella. «Tú habrías sabido qué hacer», murmuró. Durante los días siguientes continuó con sus preparativos en silencio. Revisó anuncios de alquiler en el periódico. Calculó lo que podía pagar con su pensión y ahorros y dobló su ropa en cajas guardadas bajo la cama. Cada noche sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque irse significaba empezar de nuevo a su edad. Alivio porque significaba que la paz era posible otra vez. Una noche, mientras revisaba documentos viejos, encontró el sobre con los boletos de lotería.
Por curiosidad comparó uno con los números que aparecían en las noticias. Al principio creyó que sus ojos le jugaban una broma. Se ajustó las gafas y volvió a mirar. Los números coincidían. Parpadeó, comprobó una segunda vez, luego una tercera. Su corazón empezó a latir con fuerza. El boleto era antiguo, pero aún válido. Solo faltaban unos días para que venciera. Se quedó inmóvil mirándolo, medio temeroso de creerlo. Lentamente una sonrisa se extendió en su rostro, la primera verdadera en meses. Susurró en voz baja: «Marta, siempre tuviste un sentido extraño del tiempo». Dobló el boleto con cuidado y lo guardó en el sobre. No le dijo nada a Cassidy ni a Waldo. Aún no. Quería asegurarse primero. A la mañana siguiente visitó la oficina de la lotería en el centro. La empleada revisó los números 2 veces antes de levantar la vista con asombro. «Señor, felicidades», dijo. «Acaba de ganar $2 millones». Eustace se sintió mareado. Por un momento no supo si reír o llorar. En el autobús de regreso a casa miró por la ventana, observando la ciudad pasar mientras su mente se llenaba de pensamientos. El dinero nunca había significado felicidad para él, pero ahora significaba otra cosa: libertad. Cuando cruzó la puerta esa tarde, Cassidy apenas levantó la vista de su teléfono. «¿Fuiste al banco?», preguntó. «Algo así», respondió con una sonrisa tranquila. Ella no notó la fuerza serena en su voz ni la paz en sus ojos. Esa noche durmió mejor que en años. Eustace se despertó temprano al día siguiente con una extraña sensación de quietud en el pecho. La luz de la mañana que se filtraba por las cortinas era más suave, como si hasta el sol hubiera decidido ser amable por una vez. Por primera vez en años, sus pensamientos no estaban cargados de miedo ni decepción. El secreto doblado cuidadosamente en el cajón junto a su cama, el boleto ganador, parecía vibrar con una silenciosa posibilidad. Preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la calle cobraba vida. Los niños corrían hacia la escuela, los vecinos se saludaban desde los porches y en algún lugar un perro ladraba feliz. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. Ahora podía irse, podía empezar de nuevo, lejos del ruido, lejos del resentimiento. Pero mientras sorbía el café caliente, un pequeño dolor tiró de su corazón. Irse significaba dejar atrás a Cassidy de verdad, a la hija que una vez llevó sobre los hombros, a la niña que solía quedarse dormida sobre su pecho mientras él le leía cuentos. En algún lugar dentro de la mujer fría y distante en que se había convertido, esa niña aún existía. Esperaba que algún día pudiera recordarlo con cariño. Cuando Waldo apareció en la cocina bostezando, Eustace lo saludó con una sonrisa tranquila. «Buenos días», dijo. Waldo gruñó, sacando una gaseosa del refrigerador. «Oye, esta noche vendrá gente otra vez, ¿de acuerdo?» Eustace asintió levemente. «Haz lo que quieras». Waldo sonrió sorprendido por la falta de discusión. «Eso es nuevo». «¿Te sientes bien?» «Mejor que nunca», respondió Eustace. Y lo decía en serio. Ya no estaba enojado. Era libre, aunque ellos aún no lo supieran. Más tarde ese día hizo un viaje tranquilo al centro. En el banco confirmó su reclamo de lotería. El gerente lo felicitó, le prometió confidencialidad y organizó la transferencia a su nueva cuenta. Eustace escuchó con cortesía, firmó los documentos y agradeció antes de salir al aire fresco. Todo le parecía irreal. Después de años de ser considerado una carga, la vida le ofrecía una segunda oportunidad. De regreso a casa, se detuvo en una pequeña cafetería y pidió sopa y pan. La camarera le sonrió llamándolo señor con respeto sencillo, y eso lo reconfortó más que cualquier comida en su propia casa en meses. Al volver a Cedar Street, notó el auto de Waldo mal estacionado en la entrada y la música fuerte saliendo por las ventanas. Se quedó afuera un momento, observando las cortinas temblar al ritmo del bajo. Dentro, la risa se derramaba desde la sala. Latas de cerveza, cajas abiertas y envoltorios de comida rápida cubrían la mesa. Cassidy levantó la vista brevemente desde donde estaba sentada junto a Waldo. «Hola, papá», dijo sin mucho interés. «Estamos celebrando. A la banda de Waldo la invitaron a un show». «Qué bien», respondió Eustace. «Felicidades». Waldo alzó una lata con desgano. «Gracias, viejo. Supongo que tendrás que acostumbrarte a más fama en esta casa». Los invitados rieron. Eustace sonrió apenas, asintió una vez y volvió a su habitación en silencio. Detrás de la puerta se sentó en la cama y dejó que el ruido lo envolviera como una lluvia de la que ya no buscaba refugio. Por primera vez el caos no le dolía. Pronto, ya no sería su problema. Durante la semana siguiente hizo pequeños preparativos. Visitó a un viejo amigo de sus días como inspector, un hombre tranquilo llamado Harold, que le ayudó a encontrar una cabaña modesta a las afueras de la ciudad. Era pequeña pero hermosa. Paredes de madera, un porche con vista a las colinas y un jardín donde ya florecían margaritas. Eustace firmó el contrato de alquiler a su nombre, pagando varios meses por adelantado. No le contó a nadie.
Cada día, mientras Cassidy y Waldo estaban fuera, sacaba algunas cajas de la casa, herramientas, libros, fotografías antiguas y las pertenencias de Marta. Las trasladaba al nuevo lugar en silencio, pieza por pieza, como un hombre que desmonta su pasado sin romperlo. En casa, Cassidy apenas notaba los objetos faltantes. Estaba demasiado ocupada persiguiendo las ruidosas ambiciones de Waldo. Sus peleas se hicieron más fuertes. Una noche los oyó discutir por dinero, por facturas impagas y tarjetas al límite. «Pídele a tu padre», gritó Waldo. «Está sentado sobre su pensión sin hacer nada». Cassidy respondió furiosa. «Está harto de tus excusas». «Yo también lo estoy». La pelea terminó con un portazo. Eustace permaneció sentado mirando al suelo. Casi sintió pena por ellos. Casi. 2 días después, Cassidy se le acercó en la cocina, con una voz más suave de lo habitual. «Papá», llamó la compañía eléctrica otra vez. «¿Podrías cubrirla este mes? Te pagaremos pronto». La miró largo rato y luego asintió despacio. «Claro», dijo, aunque sabía que no lo harían. Sacó la billetera y le entregó el dinero sin decir nada. Ella sonrió levemente. «Gracias, papá. Eres el mejor». Cuando se fue, se quedó allí sosteniendo la billetera vacía, una extraña calma recorriéndole el cuerpo. Se dio cuenta de que ya no sentía enojo, solo tristeza por lo pequeño que se había vuelto su mundo. Esa noche empacó el resto de su ropa, doblada con cuidado en su vieja maleta. Antes de salir de la habitación, miró alrededor por última vez. Las paredes conservaban las marcas de donde alguna vez colgaron fotos, donde la vida había estado llena. En la mesita de noche estaba la foto de Marta. La tomó con delicadeza. «Cumplí mi promesa», susurró. «La cuidé todo el tiempo que pude». Apagó la luz y salió sin hacer ruido. Dejó una carta en la encimera de la cocina dirigida a Cassidy. En ella escribió simplemente que la amaba, que esperaba que algún día comprendiera por qué tenía que irse y que la casa, con todas sus cuentas, ahora era completamente suya. No mencionó la lotería, ni una palabra sobre los millones que descansaban silenciosamente en su nueva cuenta. Que vivieran la vida que querían, ruidosa y libre. Tal vez algún día aprenderían que la paz valía más que el ruido. Al salir al aire fresco de la noche se detuvo bajo el roble. Las ramas se mecían suavemente sobre él, susurrando al viento como un viejo amigo despidiéndose. Sonrió con ternura y susurró de vuelta. «Es hora». Luego se alejó, dejando atrás la casa que una vez contuvo todo lo que amó y todo lo que había superado. El nuevo hogar de Eustace se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado de colinas tranquilas y hierba alta que se movía suavemente con el viento. La cabaña no era grande, pero era suficiente. El aire olía limpio, las noches eran silenciosas y las mañanas traían una luz dorada que calentaba las paredes. Se levantaba temprano cada día, preparaba café y se sentaba en el porche con un pequeño cuaderno. A veces escribía sobre Marta, a veces sobre Cassidy, pero la mayoría de las veces solo escribía para recordarse que la vida aún podía tener paz. Los primeros días se sintieron extraños. Durante años cada mañana había comenzado con ruido, la música de Waldo, los pasos apresurados de Cassidy, el zumbido de la frustración entre las paredes. Ahora solo quedaban el canto de los pájaros y el tic-tac de su viejo reloj. Pensó que los extrañaría, pero no fue así. En cambio, extrañaba algo más sencillo, la versión de su hija que solía abrazarlo sin dudar. Sabía que no llamaría, al menos no pronto, pero mantenía el teléfono cargado por si acaso. Usó parte de su premio para amueblar la cabaña con modestia. Nada lujoso, solo cómodo. Un sillón firme, una mesa pequeña junto a la ventana, una estantería llena de las novelas que Marta amaba. No le contó a nadie sobre el dinero. No quería lujo, quería calma. Algunos días visitaba el parque donde solía alimentar patos con Cassidy. El mismo estanque seguía brillando bajo el sol, y el mismo banco viejo lo esperaba cerca del borde. Una tarde se encontró de nuevo con Ana, la mujer del café. Ella lo reconoció al instante. «Así que por fin te retiraste de todo», dijo con una cálida risa. «Algo así», respondió él. Comenzaron a verse con más frecuencia, compartiendo charlas tranquilas sobre libros, jardinería y el curioso humor de envejecer. Por primera vez en años, Eustace se rió sin culpa. En la ciudad, la vida de Cassidy empezaba a torcerse de las formas que Eustace alguna vez le había advertido. Las facturas se acumulaban, la carrera musical de Waldo no llegaba a ninguna parte y los acreedores empezaban a llamar. Pero Eustace aún no sabía nada de eso. Vivía con suavidad, ajeno a cómo el mundo que había dejado atrás comenzaba a desmoronarse. Pasaron las semanas. Plantó pequeñas flores frente al porche, mantuvo el camino barrido y reparó la cerca rota detrás de la cabaña. Encontró placer en las tareas simples: pintar una silla, limpiar las ventanas, preparar sopa desde cero. Cada acto le recordaba que aún podía construir algo, incluso después de haber sido apartado.
Todos los viernes caminaba hasta el pueblo para comprar víveres y a veces se detenía en el café para tomar un café con Ana. Ella tenía un corazón bondadoso y una mente aguda, y aunque nunca lo dijo en voz alta, su compañía hacía los días más luminosos. Una noche, después de cenar, encendió la pequeña radio y escuchó una canción que le recordó a Marta. Le hizo sonreír, no llorar. Solo eso ya se sentía como un avance. Pero la paz nunca permanece intacta. Una tarde, mientras leía en su porche, vio un coche familiar acercarse lentamente a la verja. Cassidy bajó del vehículo con el rostro pálido y cansado. Eustace se quedó inmóvil por un momento antes de levantarse. «Papá», dijo ella suavemente caminando hacia él. «Me encontraste», respondió con calma. «No dejaste dirección, pero el vecino me dijo dónde te mudaste», explicó con la voz temblorosa. «¿Podemos hablar?» Él asintió y señaló la silla del porche. Ella se sentó retorciéndose las manos. «Las cosas han estado difíciles», comenzó. Waldo perdió su trabajo. Las cuentas se acumulan. No sabía qué más hacer. Eustace escuchó en silencio con el rostro sereno. «Ya veo», dijo. «¿Y la casa?» «Sigue siendo nuestra», respondió rápido como si intentara convencerse. «Pero podríamos perderla si no pagamos pronto». Las lágrimas llenaron sus ojos. «Papá, lo siento. Te dije cosas horribles. No quise decirlas». Él sintió un dolor profundo, no de enojo sino de reconocimiento. Seguía siendo su hija, perdida pero no desaparecida. «Lo sé», dijo en voz baja. «A veces decimos cosas que lamentamos. ¿Puedes ayudarnos?», preguntó con timidez. «Solo hasta que Waldo encuentre trabajo». Respiró hondo. «Cassidy, cuando te ofrecí ayuda antes lo llamaste control. No voy a controlar tu vida, pero tampoco dejaré que te hundas». Ella lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». «Me encargaré de eso», respondió simplemente. «Pero no de la forma que imaginas». Al día siguiente, Eustace visitó a su abogado. Con precisión tranquila, organizó el pago de las deudas de la casa, pero a su propio nombre, transfiriendo la propiedad completamente de nuevo a sí mismo sin decirle nada a Cassidy ni a Waldo. Los dejó libres de deudas, pero también sin reclamo alguno. La casa volvería a ser suya, no como venganza, sino como cierre. Cuando regresó esa tarde, se sintió más liviano. Cassidy lo llamó al día siguiente, su voz llena de alivio. «Papá, la deuda está saldada». «¿Cómo?». «Digamos que ya está resuelto», respondió. «Gracias, papá. Te pagaré». «Ya lo hiciste», dijo suavemente. «Volviste». Cuando terminó la llamada, se quedó en silencio mirando el atardecer desde su ventana. El roble que había sido testigo de su tristeza ahora estaba lejos, pero su imagen vivía en su memoria. Ya no sentía amargura. Entendía que a veces el amor significa apartarse hasta que los demás aprendan lo que perdieron. Y aunque Cassidy no sabía la verdad sobre la lotería ni su fortuna silenciosa, Eustace sabía que no necesitaba su gratitud para sentirse completo. Había encontrado la paz, y la paz, decidió, era la única riqueza que valía la pena conservar. Con la llegada del invierno, la distancia entre Cassidy y Waldo comenzó a estirarse como un hilo fino a punto de romperse. La casa que antes vibraba con música y risas descuidadas se volvió fría y silenciosa. La electricidad se había restablecido gracias a la intervención secreta de Eustace, pero la felicidad que alguna vez llenó las habitaciones nunca regresó. Waldo pasaba los días saltando entre trabajos pequeños, prometiendo cosas que no podía cumplir y las noches hundido en su propia decepción. Cassidy, ahora la que trabajaba horas extra en la oficina de seguros, volvía a casa agotada y amarga. Ya no pasaba horas mirando su teléfono. Apenas lo tocaba, temerosa de ver otro aviso de pago atrasado. Discutían por todo: dinero, comida, el futuro, incluso el silencio mismo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana, Waldo gritó: «¿No querías libertad? Dijiste que no necesitábamos las reglas de tu padre». La voz de Cassidy se quebró al responder. No quería perderlo, solo quería que entendiera. Waldo rió con amargura, levantando las manos. «Felicidades, lo lograste. Se fue y estamos arruinados». Sus palabras la cortaron como vidrios. Después de que él se marchó, se quedó sola en la mesa temblando. Miró la silla vacía frente a ella, la misma donde su padre solía sentarse, y por primera vez sintió el peso real de lo que había hecho. La casa no solo estaba vacía, estaba hueca. Cada rincón silencioso resonaba con el fantasma de la paciencia de su padre, sus suspiros tranquilos, sus pequeños actos de cuidado que ella había confundido con control. Susurró al vacío: «Papá, lo siento», pero las palabras se desvanecieron en el zumbido del refrigerador. A la mañana siguiente, Cassidy intentó llamarlo. Cuando él no respondió, dejó un mensaje con voz temblorosa: «Papá, soy yo. Solo quería hablar. Llámame cuando puedas». Pasaron las horas sin respuesta. Lo que no sabía era que Eustace había escuchado el mensaje, pero decidió esperar. Quería que ella lo buscara no por desesperación,
sino por comprensión. En las semanas siguientes, Cassidy trató de arreglar las cosas con Waldo, pero su orgullo era más fuerte que la razón. Pasaba las noches fuera, diciendo que dormía en casa de sus compañeros de banda, aunque ella pronto descubrió la verdad. No iba a volver. Una noche encontró su ropa desaparecida y una nota corta sobre la mesa. No me busques. Necesito espacio. Cassidy cayó al suelo llorando. No le quedaba nadie. Pensó en llamar a su padre otra vez, pero dudó. Lo había herido demasiado, y la vergüenza la mantuvo en silencio. Los días se convirtieron en semanas. Dejó de asistir a fiestas, dejó de fingir. Iba a trabajar, volvía a casa, se sentaba sola y pensaba en el pasado. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba la sala, encontró uno de los viejos cuadernos de su padre escondido detrás de un estante. Dentro había líneas escritas con su letra clara, pequeñas reflexiones sobre la vida y el amor, recordatorios para sí mismo. En una página, escrita con su pulso firme, estaban las palabras: el amor no desaparece cuando alguien deja de decir gracias. Desaparece cuando tú dejas de darlo de todos modos. Apretó la página contra su pecho y lloró en silencio. Esa misma tarde, Cassidy decidió visitarlo. Recordó el camino hacia la cabaña y condujo despacio, con las manos apretadas al volante. Cuando llegó, lo vio sentado en el porche, leyendo. Se veía más sano, más tranquilo y de algún modo más joven. «Papá», dijo suavemente al bajarse del coche. Él levantó la vista, sus ojos cálidos pero cautelosos. «Cassidy». Dudó un momento y luego se acercó. «¿Puedo sentarme?» Él asintió dejando el libro a un lado. Durante un instante ninguno habló. Los únicos sonidos eran el viento entre los árboles y el canto distante de los pájaros. Finalmente ella dijo: «No merezco tu bondad». «Tal vez no», respondió con dulzura, «pero aún la tienes». Los ojos de Cassidy se llenaron de lágrimas. «Waldo se fue», admitió. «Dijo que necesitaba espacio, pero creo que se ha ido para siempre». Eustace asintió lentamente. «Lo siento, Cassidy». «No», dijo ella negando con la cabeza, «lo siento yo. Por todo. Por cómo te traté, por lo que dije. Nunca intentabas controlarme, intentabas protegerme. Ahora lo entiendo». Él observó su rostro, viendo los rastros de la niña que alguna vez fue. «A veces solo aprendemos el valor de la luz cuando hemos vivido demasiado tiempo en la oscuridad», dijo en voz baja. «No eres la primera en cometer ese error». Ella se limpió las lágrimas avergonzada. «No sé cómo arreglar nada de esto». «Ya empezaste», respondió él. «Viniste». Pasaron el resto de la tarde hablando en calma, compartiendo té y recuerdos que no habían sido pronunciados en años. Ella se rió con historias de su infancia, y él sonrió como si por fin se hubiera quitado un peso del alma. Antes de irse, ella se volvió hacia él y preguntó: «Papá, ¿cómo lograste seguir solo? ¿Cómo sobreviviste después de todo?» Él miró hacia las colinas y dijo: «Dejé de sobrevivir y empecé a vivir otra vez». No mencionó la lotería. No habló del dinero ni de la paz que le trajo. Lo que importaba ahora no era la riqueza, sino ese momento. El regreso de su hija, el frágil puente que estaban reconstruyendo entre ambos. Cassidy lo abrazó con fuerza antes de marcharse, prometiendo volver pronto. Mientras veía su coche desaparecer por el camino, Eustace sonrió para sí. El roble de Cedar Street seguía en pie, pero su sombra ya no definía sus días. Había encontrado su propio sol y por primera vez en años realmente se sentía en casa. La primavera llegó con lluvia suave y el perfume de las flores que brotaban alrededor de la cabaña de Eustace. Las colinas se volvieron más verdes, los días más brillantes, y el zumbido tranquilo de la vida volvió con el canto de los pájaros anidando cerca del porche. Cassidy comenzó a visitarlo cada fin de semana. A veces traía comida, otras risas y otras solo silencio, un silencio que decía más que cualquier palabra. Su vínculo se volvió más firme, frágil pero real, reconstruido poco a poco entre tazas de té e historias de días pasados. Eustace encontraba consuelo en esos momentos, en la forma en que ella sonreía de nuevo, ya no con desafío sino con gratitud. Había esperado años para ver esa luz regresar a su rostro. Una tarde, mientras pelaban manzanas para un pastel, Cassidy dijo suavemente: «Papá, he estado pensando, tal vez sea hora de arreglar la casa vieja. Quiero que se vea como cuando mamá estaba viva». Eustace la miró sorprendido pero conmovido. «Esa casa guarda muchos recuerdos», dijo. «Algunos buenos, otros pesados». «Lo sé», respondió ella, «pero quizás repararla me ayude a hacer las paces con ellos». Él asintió despacio. «Entonces hagámoslo juntos». Durante semanas trabajaron lado a lado en Cedar Street, limpiando, pintando, devolviendo vida a esas paredes. Cassidy fregaba el suelo mientras Eustace reparaba las bisagras, y su silenciosa cooperación llenó el espacio que antes había estado repleto de discusiones y arrepentimiento.
Cuando abrieron las cortinas otra vez, la luz del sol entró libremente y por primera vez en años la casa olía a vida en lugar de tensión. El roble afuera se balanceaba suavemente, como aprobando el cambio. Waldo nunca regresó, aunque un día llegó una sola carta dirigida a Cassidy. Era breve, llena de disculpas y excusas que ya no necesitaba escuchar. La leyó una vez y se la entregó a su padre. ¿Debo responderle?, preguntó. Eustace negó con la cabeza. Deja que el silencio sea tu respuesta. Ella asintió, y esa noche quemó la carta en la chimenea, viendo cómo el papel se convertía en ceniza. La casa se sintió más liviana después de eso. Unas semanas más tarde, Eustace la llamó a la cabaña. Cuando ella llegó, lo encontró ordenando papeles en su escritorio. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Plains, respondió con una pequeña sonrisa. He decidido usar parte del dinero de la lotería para hacer algo significativo. Las cejas de Cassidy se alzaron. ¿Quieres decir que aún me ayudas a reparar la casa? Él rió suavemente. Eso y algo más. Quiero empezar una pequeña organización benéfica en nombre de tu madre. Algo para viudas y jubilados que han perdido sus hogares o familias. Nadie debería sentirse no deseado como yo me sentí. Los ojos de Cassidy se llenaron de lágrimas. Papá, eso es hermoso. Marta siempre creyó que la bondad era la única inversión que nunca pierde valor, dijo mirando por la ventana. Ella querría esto. Juntos comenzaron a planearlo. Cassidy ayudó a diseñar los folletos, organizó reuniones y usó sus habilidades de oficina para coordinar todo. El proyecto creció más rápido de lo que esperaban. Voluntarios locales se unieron, llegaron donaciones y en pocos meses inauguraron un pequeño centro de apoyo cerca del pueblo. Eustace lo llamó la Encina de Marta, en honor al árbol que había resistido todas las tormentas de sus vidas. Cuando colocaron el cartel, él se quedó junto a Cassidy, ambos sonriendo en silencio. El día de la inauguración reunió a un pequeño grupo. Vecinos, viejos amigos y personas cuyas vidas se habían cruzado con las suyas de alguna forma. Ana, la dueña del café, llevó galletas y abrazó a Eustace con ternura. «Has hecho algo bueno», le susurró. Él sonrió. Tal vez ambos necesitábamos empezar de nuevo. Con el paso de las estaciones, la paz se volvió rutina. Cassidy solía quedarse en la cabaña los fines de semana, cocinando para él, cuidando el jardín, leyendo en voz alta los libros favoritos de su madre. A veces aún se disculpaba por el pasado, y cada vez Eustace respondía lo mismo. Ya quedó atrás. Ya no cargaba amargura. Cargaba gratitud. Por las segundas oportunidades, por las mañanas tranquilas, por la fuerza que tomó perdonar. Una tarde de verano, mientras veían juntos la puesta del sol, Cassidy le dijo: «Creo que mamá estaría orgullosa». Él la miró y sonrió. Siempre lo estuvo, incluso cuando no podías verlo. La luz se desvaneció detrás de las colinas, tiñendo el cielo de oro suave. Por primera vez desde la muerte de Marta, Eustace se sintió completo. El peso que lo había perseguido por años se había ido. Había convertido el dolor en propósito, la soledad en amor y la pérdida en legado. A la mañana siguiente escribió una carta y la selló en un sobre que decía: «Para Cassidy, cuando ya no esté». Dentro le agradecía por haber encontrado el camino de regreso y le recordaba que la familia no se trata de quien vive bajo el mismo techo, sino de quien aprende a perdonar y volver. La colocó en el cajón junto a la foto de Marta y salió a regar el jardín. El aire olía a tierra fresca y a vida que renacía. Miró al cielo, susurró una oración de gratitud y sonrió. La vida lo había puesto a prueba, lo había herido y humillado, pero al final también lo había sanado. Pasaron los años con suavidad, y la pequeña cabaña entre las colinas se convirtió en un símbolo de calma y sabiduría. Eustace envejeció, su cabello se volvió blanco y sus pasos más lentos, pero su espíritu siguió firme. La Fundación La Encina de Marta prosperó bajo el cuidado de Cassidy. Lo que había empezado como un proyecto comunitario se transformó en una red de voluntarios que visitaban ancianos, reparaban hogares y ofrecían compañía a quienes pensaban que el mundo los había olvidado. Cassidy gestionaba casi todo, aunque aún pasaba cada fin de semana con su padre. Juntos mantenían el jardín florecido, el porche pintado y el aire lleno de paz. Eustace solía sentarse en su silla, observando cómo el viento movía la hierba alta, sintiendo gratitud en lugar de arrepentimiento. El dolor que una vez había oscurecido su vida se había suavizado en memoria. A veces la gente del pueblo venía a agradecerle por la ayuda recibida, y él siempre decía: «Denle las gracias a mi hija. Ella fue quien llevó la luz adelante». Cassidy reía y respondía: «No, papá, fue tu idea». Pero ambos sabían la verdad. Había nacido del dolor y del perdón, de dos corazones que aprendieron, a la manera más difícil, cómo sanar. Una tarde, mientras el sol caía abajo,
Eustace le pidió a Cassidy que caminara con él hasta el viejo roble en el borde de la propiedad. Caminaron despacio, del brazo, con el aire tibio y en calma. ¿Recuerdas cuando de niña trepabas a los árboles?, preguntó él. Ella sonrió suavemente. Tú te quedabas abajo con los brazos abiertos por si me caía. Siempre pensabas que ibas a caer, dijo él, riendo en voz baja. Pero nunca lo hiciste. Se quedaron bajo las ramas anchas, escuchando el susurro de las hojas. Este árbol me recuerda a ti, dijo ella. Pasara lo que pasara, tú permanecías. Él sonrió levemente. Y como este árbol, tuve que dejar que crecieras tus propias ramas. A Cassidy se le apretó la garganta, pero no lloró. Se había prometido no volver a llorar delante de él. Quería que sus recuerdos de ella fueran fuertes y serenos. Permanecieron allí hasta que el sol empezó a desvanecerse y él dijo en voz baja: Cuando yo no esté, no estés triste demasiado tiempo. Sigue creciendo, sigue ayudando. Eso mantiene viva a la gente incluso cuando ya no está. Ella asintió y le apretó la mano con suavidad. Meses después, con los primeros vientos fríos del otoño, Eustace enfermó. No fue algo repentino ni dramático. Fue la edad llegando en silencio como un viejo amigo. Cassidy se quedó a su lado día y noche, leyéndole sus libros favoritos, cocinándole y cuidando el jardín mientras él miraba por la ventana. Algunas tardes él le pedía que le contara historias de su trabajo en la encina de Marta. Ella sonreía y decía: Hoy ayudamos a otra pareja a arreglar su tejado. O encontramos un lugar para una mujer que llevaba años viviendo sola. Él escuchaba orgulloso, con el corazón lleno. Eso está bien, susurraba. Es lo que tu madre habría querido. En su última mañana el cielo era de un azul pálido y el viento traía olor a lluvia. Cassidy le llevó té y lo encontró sentado en silencio junto a la ventana. «Te has levantado temprano», dijo con suavidad. Él sonrió débilmente. No quería desperdiciar un amanecer. Ella se sentó a su lado y le tomó la mano. «Papá», dijo, «no sé qué haré sin ti». Él la miró con ojos cálidos. «Vivirás», respondió simplemente. «Vivirás de la manera correcta. Y cuando ayudes a otros, yo seguiré contigo». Ella apoyó la frente en su hombro, dejando que por fin corrieran las lágrimas. «Gracias por no rendirte nunca conmigo». Él le acarició el cabello con ternura. «El amor de un padre no se detiene, Cassidy. Espera, incluso cuando está herido. Siempre espera». Aquella tarde, cuando el sol se escondió tras las colinas, Eustace partió en paz mientras dormía. Cassidy lo encontró a la mañana siguiente, aún en su silla, con una leve sonrisa en el rostro y el cuaderno abierto a su lado. En la página había escrito solo una línea: «La paz no se encuentra en el silencio, sino en la comprensión». Ella cerró el cuaderno con cuidado y le sostuvo la mano por última vez. El funeral fue pequeño, con la familia, amigos cercanos y la gente de la encina de Marta que acudió a despedirse. El roble junto a su cabaña se alzaba al fondo, con las hojas susurrando suavemente en la brisa. Cassidy dijo unas palabras con voz firme y emocionada. «Mi padre me enseñó que el amor no es control ni orgullo. Es paciencia, perdón y fuerza serena. Todo lo bueno que soy viene de él». Después de la ceremonia regresó sola a la cabaña. Se sentía más vacía que nunca, pero no fría. El aire aún llevaba su calidez, su presencia en cada rincón. Encontró el sobre que él le había dejado con la leyenda para Cassidy: «Cuando yo no esté». Dentro estaba la carta que había escrito meses antes. Al leerla sonrió entre lágrimas. Sus palabras eran simples y perfectas. «Volviste a casa y eso fue suficiente». Colocó la carta en el alféizar junto a su foto. Encendió una vela y susurró: «Descansa, papá». Desde ese día Cassidy dirigió la encina de Marta con renovado propósito. Cada persona a la que ayudaba le recordaba a él. El roble creció más alto cada año, con raíces profundas y ramas anchas, un monumento vivo a la paciencia y al amor que nunca se rinde. Y cada vez que el viento agitaba las hojas, le gustaba pensar que era la voz de su padre, susurrando las mismas palabras de siempre: «Sigo aquí». Los años avanzaron en silencio, y el mundo alrededor de Cedar Street cambió, pero el roble siguió erguido, custodiando sus recuerdos como un centinela amable. Cassidy asumió por completo la encina de Marta y la expandió más allá de lo que su padre había imaginado. La fundación llegó a los pueblos vecinos, ayudando a ancianos a encontrar refugio, reconstruyendo casitas y enseñando a voluntarios jóvenes la importancia de la compasión. En la oficina central, cada pared mostraba fotos de familias ayudadas, pero el cuadro más grande, junto a la entrada, era el de Eustace bajo el roble, con una sonrisa serena. Debajo la placa decía: «En honor a quienes nos enseñaron que el perdón construye hogares más fuertes que la ira». Cassidy convirtió en hábito visitar la tumba de su padre cada domingo. La pequeña parcela, justo tras la colina de la cabaña, estaba rodeada de flores que florecían todo el año.
Llevaba café para ella, té para él, y se quedaba horas hablando en voz baja de su semana, de la gente a la que había ayudado y de cuánto extrañaba sus consejos. A veces se sorprendía riendo, recordando su humor seco o sus suspiros tranquilos cuando ella discutía. El dolor de la pérdida nunca se fue del todo, pero cambió de forma. Se volvió un recordatorio en lugar de una herida. Cada año, en su cumpleaños, organizaba una colecta en su nombre. Voluntarios de la Encina de Marta visitaban residencias de ancianos, cocinaban para los residentes y plantaban nuevos árboles en su memoria. La primera vez que lo hizo, se quedó junto al retoño plantado y susurró: «Otro roble, papá. Otra vida a la que has llegado». Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a ver a Cassidy como una figura de fuerza tranquila, alguien que llevaba calma donde quiera que iba. Quienes conocían su historia decían que había heredado la paciencia de su padre. Ella no los corregía, solo sonreía. Años más tarde, cuando la cabaña necesitó reparaciones, se negó a mudarse. «Esta fue su paz», dijo a los obreros. «Ahora también es la mía». Repintaron las paredes y arreglaron el porche, pero dentro nada cambió. Su silla seguía frente a la ventana y el cuaderno descansaba en la mesita, intacto desde el día en que él se fue. A veces, cuando ella leía allí, el viento levantaba suavemente la cortina y le gustaba imaginar que era él pasando a comprobar que todo siguiera en orden. La vida era más serena ahora, pero no solitaria. Se rodeó de personas que compartían los valores de su padre: humildad, honestidad y la convicción de que la bondad puede reconstruir vidas rotas. Entre ellas estaba Ana, que se convirtió en una de sus mejores amigas, llevando pan caliente y noticias del pueblo. Juntas pasaban las tardes hablando de Eustace, riendo de su terquedad silenciosa y admirando cuánto bien había nacido de su dolor. «Convirtió el dolor en algo hermoso», dijo una vez Ana. «No todos pueden hacerlo». Cassidy asintió. «Me enseñó que la paz no se espera, se construye, un acto pequeño a la vez». Una tarde a fines del verano, Cassidy caminó hasta el roble, el mismo que su padre había amado, ahora más grande que nunca. Sus raíces habían resquebrajado la tierra y sus ramas se extendían con orgullo hacia el cielo. Ella tocó el tronco y susurró: «Tenías razón, papá. Sigue creciendo». Se sentó debajo y vio cómo el atardecer bañaba la calle de oro. El mundo había cambiado, pero sus recuerdos seguían nítidos. La voz de su padre aún vivía en su mente. La forma en que decía su nombre cuando estaba alterada, el tono sereno con que explicaba las cosas, la risa que un día llenó esa misma calle. Recordó las últimas palabras que él dijo antes de dormirse aquella noche final: «Sigue creciendo». Esas dos palabras se convirtieron en su brújula, guiando cada decisión. Cuando la vida se complicaba, las repetía en voz baja y todo volvía a tener sentido. Al caer la noche regresó a la casa, encendió la luz del porche y se sentó en su silla con una taza de té. Abrió el cuaderno de él, que había permanecido cerrado durante años, y encontró una última página que no había visto. En tinta desvaída decía: «El amor es la única herencia que vale la pena dejar». Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor sino de gratitud. Sonrió, cerró el libro con cuidado y lo dejó donde pertenecía. Cassidy envejeció, su cabello se volvió plateado como el de su padre, pero nunca dejó de visitar el roble. Cada niño que se sumaba a la Encina de Marta conocía la historia del hombre que lo perdió todo y reconstruyó su mundo con el perdón. Lo llamaban Don Belchour, el hombre que plantó bondad. Su historia viajó más allá del pueblo, se contó en periódicos y centros comunitarios, no por fama, sino por inspiración. Y cada vez que Cassidy oía su nombre, el corazón se le llenaba de orgullo. En sus tardes tranquilas, cuando el cielo se volvía naranja y el viento movía las ramas, alzaba la vista y susurraba: «Lo logramos, papá. Al fin construimos la vida que querías». El roble se mecía con suavidad como si respondiera. Y aunque el mundo siguió su curso, las lecciones que él dejó nunca se apagaron. Cassidy sabía que algún día ella también descansaría bajo la misma tierra, cerca de él, pero hasta entonces llevaría su espíritu en cada acto de bondad, en cada hogar reparado, en cada vida tocada. Al final, la historia de Eustace Belchour no trataba de riqueza ni de pérdida. Trataba de redescubrir el amor después del dolor, de encontrar la paz en los momentos silenciosos y de demostrar que el perdón puede reconstruir incluso los corazones más rotos. Y mientras el roble siguiera erguido en Cedar Street, su amor, sus lecciones y su legado vivirían para siempre.